gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina, la Z101. Porque viene una entrevista muy importante, muy interesante, más importante que lo que yo voy a decir, que más bien es un asunto personal, que yo no suelo tratar esas cosas. Yo soy un hombre sencillo, un hombre humilde, siempre lo he sido, como hijo de Neno Arbelo. Entonces, pero yo quería darle las gracias al doctor Bernardo de Filló, esa eminencia médica, ese gran maestro de la medicina, catedrático, y que cuando ha ocupado funciones administrativas lo ha hecho como nadie. Entonces el doctor de Filló me llamó para felicitarme por el comentario, el análisis que yo hice del 26 aniversario de la tercera intervención militar de Estados Unidos en nuestro país en el siglo XX y parte ya del XXI. Entonces, o más bien en el siglo XX, lo dejamos ahí. Me dice que nunca había escuchado una explicación tan detallada de lo que pasó el 24 y el 28, de lo que pasó con el movimiento constitucionalista, de lo que pasó con la intervención militar de los Estados Unidos, ordenada por Lyndon Johnson y otras cosas más. Y me dijo muchas cosas, y una de ellas que me alegró de inmensa satisfacción, porque se trata de alguien que yo admiro mucho. Me dijo Bernardo de Filló, una hermana de Bernardo, hermana mayor, estuvo casada con el doctor Manuel Arturo Peñavalle, Chilo, considerado por muchos la más grande expresión de la cultura dominicana. Y Bernardo dice: bueno, Alvarito, tú eres el Chilo de estos días. Gracias, Bernardo. Además, verdad que tremendo comentario, tremenda participación de don Álvaro Arbelo Hijo, y una cátedra de lo que fue esta intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana. Ya lo habíamos dicho, porque de seguro hoy no solamente el doctor de Filló, todo el país está agradecido de este trabajo que presentó el gobierno de la mañana con don Álvaro Arbelo Hijo. Bueno, vamos a dar los buenos días al doctor Miguel Sanz Gómez. Te has referido a mi comentario, lo cual me distingue. Gracias, don Álvaro. Doctor Miguel Sanz Gómez, que es el presidente de la Cruz Roja Dominicana, el doctor César Matos, director del Banco de Sangre, y Eduardo Rosario, que es el director de comunicaciones, nos acompañan ahora en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Ante todo, doctor, darle las gracias en nombre de Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez, todo el equipo de la Z101, por el apoyo de la Cruz Roja Dominicana a este trabajo de la Semana Santa que realizó la Z101 y que marcó de nuevo pues el ser el más popular y más importante de los servicios durante la Semana Mayor. Muchas gracias en nombre de todo nuestro equipo. Bueno, buenos días y bienvenido. Buenos días. Gracias a ustedes también por servirnos de plataforma en Semana Santa, y llegamos con muy buenos mensajes al país entero. Así que quiero también agradecerle a ustedes y a la Z ese trabajo extraordinario que se hizo en Semana Santa. Quiero saludarle a usted, don Willy Rodríguez, también, ¿por qué no?, a don Álvaro Arbelo. Un saludo muy especial a Julieta Tejada, que está aquí con nosotros, Nayib Chaede, Felipe Romero, Rosendo Tavares, y por qué no un saludo al honorable diputado Aníbal Díaz. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera, sí, que no está. Usted ve que como cierta dificultad para decir Nayib Chaede, eso pasa en los aeropuertos cuando llegan. No. Sí. Nayib Chaede, llévalo al cuartico ahí. Nunca me han llevado, si supiera. No, que va. Todavía no, todavía. Ya te tienen ubicado. Adelante, Rosendo. Gracias, Willy. Señor director, escuchamos con frecuencia quejas sobre el tema de las dificultades en el país, en circunstancias extraordinarias, en circunstancias de emergencia para muchos ciudadanos de conseguir sangre. Y nos gustaría tener una idea amplia de cuál es la situación con respecto a ese tema en la República Dominicana. La disponibilidad de sangres, el asunto de la donación, todo ese tipo de cosas. Sí, gracias. Bueno, con nosotros está aquí
el encargado de nuestro hemocentro, nuestro banco de sangre, que es el hematólogo, el doctor César Matos, quien puede explicarnos con lujo de detalle esa situación que tiene el país. Vamos a darle paso a nuestro director del Banco de Sangre. Buenos días, gracias, señor Willy Rodríguez. Comentaba, ¿verdad?, que cuando pequeño yo era uno de los que concursaba con Willy Disco Show. Todavía lo recuerdo. Pero usted no éramos parece. niños prodigios. Eran de la misma edad, adelante. Sí, al señor Álvaro Albelo desde la distancia, que es un verdadero abanderado de lo que es la donación de sangre. Cada vez que aquí se solicita sangre, Álvaro Albelo levanta su voz para la donación al señor Nayib Chaede. Muchas gracias también. Rosendo Tavares, que lo admiro bastante. Yo soy un admirador de este programa. Gracias. A la señora Julieta Tejeda y a Felipe Romero. Gracias por esta invitación. Pues bueno, ¿cómo nos encuentra la pandemia y todo con esto de la sangre? Ustedes saben que el Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana es un banco de sangre nacional, de seguridad nacional, que cerca del 50% de la sangre que se transfunde en el país sale de allá. Pero todavía tenemos lo que es un déficit, lo que es la donación voluntaria y altruista. Vemos, ¿verdad?, que las personas cuando le solicitan sangre... Doctor, perdón, sería bueno que usted nos definiera, antes de empezar a dar todos esos detalles tan interesantes, ¿qué es un banco de sangre y cómo funciona eso? Sí, un banco de sangre no es más que un establecimiento que tiene la capacidad de recolectar, procesar, tamizar y distribuir, así como almacenar sangre y sus derivados, así como llevar un control de todo este producto. La última palabra, y distribuir. El Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana se está encaminando para que, y es donde debemos de llegar, que la persona que necesite una unidad de sangre o cualquier componente, pues no tenga que ir al banco a buscarla, que sea la institución que la lleve a los lugares. Así es que se hacen en los países mínimamente desarrollados, que la persona no coge despavorida a la institución donde está el banco, sino que el banco le tiene las unidades. Para eso se necesita una logística, para eso, por ejemplo, los directores de hospitales necesitamos tantas unidades al mes, y el banco de sangre pues se la pone en esas instituciones, pero para eso necesitamos que la población se sensibilice y que done su sangre de manera voluntaria y altruista, no cuando la necesita y para llevársela. Eso no es donación voluntaria, eso es una donación familiar que se hace porque cuando el médico le pide 1 o 2 unidades de sangre, de una vez van al banco a buscarla, pero se chocan con la realidad de que no hay sangre, porque el que la donó es para llevársela también, en lo que se procesa y se prepara. Y por eso tuvimos ese drama de todas estas personas que van, que se les solicita un donante, es que no la tenemos. Yo quiero que ustedes sepan que mínimamente una nación debe de donar del 3 al 5% de la sangre. Un país. Nosotros, en Cruz Roja Dominicana, según nuestras estadísticas, solamente el 1% es que está donando sangre de manera voluntaria. Lo demás es para retirarla. Yo insisto siempre con un elemento, y en eso hay que reconocer en el Ministerio de Educación que ha iniciado un programa interesantísimo con los niños. ¿Se podría firmar un acuerdo entre la Cruz Roja Dominicana y el Ministerio de Educación para iniciar con los niños? Yo quiero que usted Porque sepa. dice el viejo adagio que cotorra vieja no aprende a hablar. Sí. Entonces no es mejor iniciar ese proceso de educación con los niños para que cuando ya vengan a ser adultos ellos tengan el nivel de conciencia clara sobre la necesidad de donar sangre. Sí, usted tiene toda la razón ahí. Recuerdo que cuando nuestra presidenta, ¿verdad?, ya ida, la doctora Ligia Derú, quien les habla, y la doctora, nos dirigimos al Ministerio de Educación con el pasado ministro que estaba, y le planteamos esta situación, y él se vio muy motivado para iniciar en las escuelas públicas, dar una materia de esta para motivar a los jóvenes desde pequeñitos, los niños, a que la donación voluntaria es altruista y salva vidas. Desde ese momento, pero vino el tema de la pandemia, vino el retiro de los estudiantes de las escuelas, no se materializó, pero sí sería bueno retomar de nuevo. Ministro, le hacemos, ¿verdad?, la propuesta de que en las escuelas se inicie
a estos niños, a crear conciencia de que salvar sangre salva vida. Salvar sangre salva donar una unidad de sangre salva 3 vidas. Un héroe que salva 3 vidas a la vez. En el caso Doctor, del ministro Foucault, en el caso del ministro Foucault, él ha definido una serie de estrategias alrededor, por ejemplo, de ejes transversales como la educación vial, ese tipo de cosas. Yo estoy seguro que si ustedes se acercan a donde él, ahí no va a haber ningún tipo de problema. La sangre que las personas van a buscar al banco de sangre de la Cruz Roja Dominicana, ¿qué tan segura es esa sangre? ¿Cuáles son los procesos por los que pasa para garantizarle a una persona que va a ser transfundida de que no se le va a pasar una enfermedad a través de la misma? Y también saber si cuando una persona va a donar sangre para un pariente, ¿le dan su misma sangre o le dan una sangre que está ahí almacenada? Sí, correcto. Fíjese. Sí, en Cruz Roja Dominicana nos esforzamos cada día más y más en que la sangre que sale de ese banco sea extremadamente segura. Para eso contamos con equipos de última generación para tamizar y hacer el proceso de la investigación de virus y todo esto. Tenemos equipos, por ejemplo, de última generación, el COVAS 800, que es un equipo europeo, que es el que se utiliza en toda Europa para el tamizaje de la sangre, lo tenemos en el país. Eso nos garantiza la seguridad de la sangre con una periodo de ventana mucho menor, porque siempre habrá un punto de inseguridad, pero nos hemos esforzado en que esa ventana sea lo menor posible y lo hemos logrado. ¿Qué se requiere? Bueno, sencillamente que la persona sea sana, esté sana, el primer requisito. Puede ser varón o hembra. Esos son de los tabúes que hay, que la mujer no puede donar y que porque tiene menstruación. No. La sangre de la mujer es tan buena como la del hombre. Esta persona se somete a una serie de chequeos, a una evaluación médica, y si califica, somos muy estrictos en eso. Si califica, entonces lo ponemos a donar. Al día están yendo a la Cruz Roja Dominicana cerca de 250 a 300 personas que califican. Son mucho más, pero que califican. Es ese número más o menos. Doctor, pero hay una situación, usted habla de todo un procedimiento y esto quizás aleje a mucha gente de ir a donar sangre. ¿Qué tiempo toma más o menos? Yo, por ejemplo, quiero colaborar, usted me ha convencido, voy a colaborar. ¿Qué tiempo me toma ir allí y hacer todos estos estudios que usted plantea para aceptar con la donación de mi sangre? Sí, correcto. Normalmente una persona en el proceso de donación dura 1 hora, pero le mencioné ahorita que van de 250 a 300 personas. 1 hora en todo el proceso de la donación. Donar es fácil, es seguro. ¿Por qué? Porque el donante tiene que someterse a una serie de protocolos. Por eso que usted dijo hace un momento, la seguridad de la sangre. Cuando se transmite una enfermedad por una unidad de sangre, en vez de salvar vida, lo que se convierte en una unidad de muerte. No, esa persona tiene que someterse a todos esos protocolos, a ver si él califica, primero, que la donación no le va a hacer daño y que la sangre donada no hará daño al que la va a recibir. Pero esa persona por lo menos dura 1 hora. Si estuviese solamente esa persona en el banco, duraría 1 hora, pero son 300 personas. ¿Cuántas estaciones de atención hay entonces? Porque no puede ser una sola para 250 personas. Me imagino que debe haber 10 casetas o no sé cómo le llamarán, 10 estaciones, 12, ¿cuántas hay para atender? Hay un grupo de médicos que son los que se encargan de evaluar a la persona que están donando. La cantidad de bioanalistas sobrepasa los 200. Los médicos son más limitados. Aproximadamente, evaluando a una persona al día, hay como 5 médicos. Y ese proceso es lo que le lleva un poquito más de tiempo al ciudadano cuando va a buscar una unidad de sangre. Si se donara sangre de manera voluntaria y estuviésemos en reserva sangre, usted puede estar seguro que no fuese necesario llevar un donante para retirar una unidad de sangre. La pregunta que le hice ahorita, de que cuando una persona va a donar, por ejemplo, yo voy a donar sangre para un familiar que la necesita, somos del mismo tipo de sangre, entonces yo voy al banco de sangre de la Cruz Roja, ya yo puedo donar porque ya fui en algún momento analizado. Correcto. Me sacan la sangre, esa sangre la analizan,
la tamizan, como usted dice, en el COVAX 800, todos los procesos que hay que hacerle. ¿Le entregan esa misma sangre o le dan otra sangre del mismo tipo que está ahí ya almacenada? No, ¿Qué señor, se hace? no. La sangre que se le entrega es una sangre procesada ya, que se le ha hecho todos los laboratorios para determinar que no va a dañar al que la va a recibir. Ya. La sangre que usted dona, pues pasa a un departamento donde se empieza a investigar que esté apta para ser utilizada en seres humanos. Si la persona quiere su misma sangre, que no es una buena práctica transfundir sangre de familiares a familiares, no es buena práctica. Pero si esa persona quiere... ¿Por qué? Porque eso hay... es bueno aclararse ahí. Sí, Porque si, regularmente el que tiene una emergencia busca un familiar cercano para llevarlo a que done. Sí, no, lo que pasa es que hay factores entre familiares, por ejemplo, sistema que se llama sistema de histocompatibilidad, que entre familiares, si se transfunde sangre, si esa persona transfundida en algún momento va a requerir de una donación de un órgano, pues puede rechazar el órgano y lo va a rechazar por esa compatibilidad que hay entre familiares por el sistema HLA. La sangre que, si una persona quiere llevarse su propia sangre, pues sencillamente se etiqueta como que es una sangre propia que se va a llevar, pero tienen que esperar que esa sangre sea procesada y el proceso puede durar un tiempo, más de un día para procesarse. Doctor, ¿cuántos bancos de sangre operan en el país? Una pregunta. La otra, las personas tienden a quejarse de que llevan el donante y que además tienen que pagar por la sangre. Correcto, entonces, correcto. por favor, ¿nos podrías explicar Correcto. qué es lo que pasa? Sí, Porque le vamos a explicar. ¿Cuánto cuesta una pinta de sangre? Sí, mire, ¿cuántos bancos de sangre hay en el país? Cruz Roja tiene 4 servicios de sangre, ubicados de manera estratégica como sede central Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y La Romana, que sirve como centro de acopio. Recuerdo yo que una vez hice un recorrido por Santiago de los Caballeros y me llevaron por el área donde está el hospital y en una sola cuadra conté 12 banquitos que habían ahí. El número general de los bancos de sangre, tanto del servicio del sector público como privado, no te tengo el número, pero son una cantidad bastante considerable. En cuanto a que la persona muchas veces se quejan, y es cierto, que van y donan su sangre y dicen y me cobran por eso. No, Cruz Roja no se lucra del tema sangre. Lo que se le cobra a esa persona es una cuota de recuperación para poder comprar los reactivos que no son donados, los reactivos que son de última generación y tenerlo ahí para procesar esa sangre. Una unidad de sangre en Cruz Roja solamente en reactivos se lleva 2.200 pesos el tamizaje, pero ahí no está contado lo que es el pago del personal, de los insumos, de mantener esa sangre viable, la energía eléctrica. Sencillamente la cuota de recuperación es para adquirir los reactivos que no... ¿Cuánto es esa cuota de recuperación ya tomando en cuenta todos los elementos? O sea, yo voy, dono una pinta de sangre para llevarme otra. ¿Cuánto tengo que pagar por ella? Para la sangre, 2.700 pesos. Exacto. Y en un banco que no sea de la Cruz Roja, ¿cuánto hay que pagar ahora mismo por una pinta de Sobre sangre? los 7.000 pesos. Y si la sangre es difícil, sobre los 15.000. Una situación es una información muy interesante para nuestro público. ¿Y qué mecanismos? Hay un sistema de comunicación directa, porque cada rato tenemos aquí, necesitamos sangre tipo de esto, sin tipo otro. Entonces, ¿cómo podemos canalizar rápidamente sangre a través de la Cruz Roja Dominicana para esas personas que necesitan con urgencia sangre? Sí, la Cruz Roja tiene también lo que se llama un servicio de trabajo social. Ya ahí el doctor San nos autoriza a que esa sangre salga rápidamente. Lo hemos hecho, hemos salvado vidas así. Recuerdo el caso de una jovencita que tuvo un accidente y estaban en el un centro médico de la capital y me llamó una hija mía que estudia medicina, me llamó llorando que una compañera de ella iba a morir por falta de sangre. Yo hablé con la presidenta en ese momento y inmediatamente autorizó, mándensela. Y se le mandó y se le salvó la vida. Bueno, pero ya ahí como cualquier amigo oyente puede tener un contacto directo con ustedes y coordinar este tipo de situaciones. Sí, pero exacto, se pueden dirigir a la Cruz Roja Dominicana, al Banco de Sangre, pero le solicito y le sugiero encarecidamente que rompamos con esa cultura de no donación, que donemos la sangre
para evitar estas situaciones de que cuando se necesiten, que se topen que necesitan un donante. Mire, hay países del área, como por ejemplo El Salvador, como Guatemala, Honduras, Colombia, que este tema lo han resuelto. ¿Por qué los dominicanos no podemos resolverlo? Doctor, se crea un contacto entre el donante y la institución para futuras donaciones. O sea, yo voy, dono, creo ahí un contacto con ustedes de manera de responder rápidamente ante una necesidad de sangre. Sí, claro. Incluso Cruz Roja Dominicana cuenta con un servicio que se llama Club 21, en donde se motiva a los jóvenes de 17 hasta Club 25, de 17 a los 25 años de edad, que donen, y ellos se acercan y donan. Y sí se tiene un listado, un contacto, sí tenemos los registros de las personas que van, porque hay que registrarlas. Una persona, doctor, y es una inquietud que tengo, una persona que tenga, usted decía que tiene que ser sana la persona, ¿verdad? Totalmente sana, o sea, no puede tener ningún tipo de comorbilidad. O sea, una persona con hipertensión arterial, por ejemplo, ¿puede donar un hipertenso? Sí, señor, puede donar siempre y cuando esté controlado y que la cantidad de medicamentos que usa para su control no sea más de 3. Puede donar. Ok, pues yo tenía entendido, o sea, la información que tenía era equivocada, no, puede porque donar. siempre se ha dicho que no pueden donar. Doctor, y si yo dono mi sangre y se la ponen a un muchacho, y después ese muchacho se sana y viene entonces reclamando que es hijo mío porque lleva mi sangre. Pero, ¿qué pasó? Pero por Dios. Doctor Sanford, ustedes pueden competir con los laboratorios, doctor. Ustedes tienen, doctor Sanz, ustedes pueden competir con los laboratorios, porque ustedes tienen un super laboratorio. Pero ustedes no hacen analíticas. Hacen analíticas de sangre allá para la gente que lo requiere, la gente que necesita. Sí, nosotros tenemos un laboratorio clínico, pero en verdad nos hace falta mercadear más. Es una de las cosas que nosotros tenemos en proyección. Las filiales en las diferentes provincias nos piden que le instalemos laboratorio clínico. Y en este proceso, en este tiempo, nosotros lo que estamos analizando, ver la factibilidad de hacer una red de laboratorios de Cruz Roja Dominicana. Estamos terminando ese estudio y creo que va a ser factible. Por ejemplo, hay una pregunta también que quería hacerle a usted, señor Miguel Sanz Gómez, quien es el presidente de la Cruz Roja Dominicana. Y es con relación al tema de las emergencias. Por ejemplo, en el país, y ayer estaban aquí los amigos del 911 hablando, ¿verdad?, sobre los servicios y las diferentes formas de intervenir que tienen. Pero yo veo que ustedes tienen ambulancias. ¿Cómo llega una ambulancia de la Cruz Roja Dominicana a un hogar donde hay una emergencia? ¿Eso es que lo requiere, por ejemplo, el 911? ¿Requiere esa ambulancia de ustedes? ¿O hay un número para llamar directamente a la Cruz Roja? ¿Cómo funciona eso? No, las ambulancias que son de Cruz Roja Dominicana prestan servicio al sistema 911. Y es el sistema quien dirige dónde van esas ambulancias. O sea, son ellos los que dirigen. Nosotros no, aunque nosotros le damos monitoreo a través de un centro de monitoreo que tenemos, todas las ambulancias de nosotros tienen GPS y sabemos en tiempo real dónde se mueven y dónde están. Porque eso nos permite, doctor, nosotros... Excuse que le interrumpa. Una pregunta que no se ha hecho, supongo. Digo, hago la aclaración de que no se ha hecho porque yo en un momento dado tuve que salir de esta improvisada cabina para un medicamento. Pero ¿qué opinan ustedes de las 3 causales? No, bueno, Cruz Roja Dominicana hasta ahora somos una organización humanitaria que en ese tema no estamos involucrados. Presidente de la Cruz Roja, Miguel Sanz Flores, que nos acompaña junto al doctor César Matos, director del Banco de Sangre, y a Eduardo Rosario, director de Comunicaciones. Muy buena respuesta, o sea, muy buena salida. Es una organización humanitaria, tiene que ver con muchos aspectos, no puede estar opinando sobre determinados temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la parte humanitaria. Yo lo felicito por esa reacción.
Pero la siguiente pregunta, quizás la última que haga, digo por el momento, es la siguiente: ¿por qué los que hemos estado bregando con el cáncer, ¿por qué los enfermos de cáncer no podemos donar sangre? Bueno, señor Álvaro, mi saludo a usted, mi aprecio, mi admiración. Fíjese, como mencioné en inicio, para una persona donar sangre tiene que ser una persona sana. Una persona con cáncer está recibiendo quimioterapia, ya la recibió, es una médula ósea que ha sido afectada por la quimioterapia, no importa el tipo de cáncer, y sobre todo que es una persona que tiene ya una Santiago Collado Chastel, 7 años. Ese es un maestro. Yo conozco al doctor Jackie Collado, lo admiro, he aprendido mucho de él. Y la verdad que el doctor Collado es una luminaria dentro de la hematología en República Dominicana y más allá. Es cierto. Pero perdone, ¿qué otras enfermedades limitan la donación de sangre? Aparte del cáncer. Sí, fíjese, hay, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas. Una persona que ha sufrido de hepatitis B o C no puede donar de por vida, el VIH, sífilis, tuberculosis y una serie de infecciones. ¿Y COVID? Sí, el COVID, mire qué buena pregunta. Aquellas personas que sufrieron de COVID-19 y que tienen ya su PCR negativa, pueden donar sangre dentro de 15 días de estar la PCR negativa. Pueden donar. Recuerde que en inicio se pedía plasma de pacientes convalecientes, porque los anticuerpos se asume que protegen a la persona que tiene la enfermedad y le ayuda a pasar la infección. Señor director, cuando el doctor Matos dijo qué buena pregunta, yo estuve atento a Julieta, a Rosendo y a Felipe para ver si ellos se atrevían a decir por fin pegó una. Era chequeando lo que yo estaba. Siempre pega. No, Sí. Willy, toda la pregunta que Willy Está hace son tranquilo, las señor, mejores. vamos a seguir trabajando. No, tú sabes que Nayib. Y el caso de la vacuna también. ¿Cómo ese hombre está cuestionando, señor director, de que usted acaba de pegar Y uno? otra, mira, y lo que plantea el doctor Matos, la vacuna, o sea, la persona vacunada recientemente con las 2 dosis. Exacto, Doctor, correcto. sobre ese tema de quiénes pueden y quiénes no pueden donar, siempre se ha dicho que la persona tatuada, que tiene tatuaje, no puede donar sangre. ¿Eso es cierto? Perfecto, esos son uno de los tabúes que existen. Una persona tatuada puede donar, en Cruz Roja lo diferimos por 1 año, y no es por el tatuaje, porque el tatuaje no afecta a la sangre. Sencillamente es el instrumento con que se tatúa, que pudo haber estado contaminado con una persona que tenga un virus en su organismo, para cubrir, porque el periodo de ventana para una hepatitis o un VIH es de 6 meses. Entonces nosotros protegemos a los que van a recibir la sangre con 1 año. Debe ser diferido por 1 año. Si una persona tiene más de 1 año que se tatuó, puede donar. Doctor. Un tatuaje no rechaza una donación. Doctor, ¿cuál es el privilegio, si se podría llamar así, que tienen los donantes voluntarios? Porque yo recibí una llamada, incluso le hice esa pregunta al señor director en el último, me gustaría conocer también su opinión, de una persona que dice, mira, yo he sido donante siempre de la Cruz Roja, resulta que tenía una necesidad de sangre, te tuve que salir a comprar la sangre que yo necesitaba siendo un donante permanente. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el privilegio que tiene un donante permanente para el momento en que ese donante necesita una Sí, sangre correcto. para él? El donante que es voluntario, altruista, se lleva un registro de él, se le da una tarjeta en donde se le anotan todas las donaciones. Esa persona que es voluntaria, cuando necesita una unidad de sangre, no tiene que llevar el donante. Se le exonera el donante y le es más fácil el proceso, porque el proceso se hace un poquito más largo es cuando se lleva el donante, que se tiene que evaluar, que tiene que calificar o no. Pero la persona que es donante voluntaria y así lo certifica en lo que los instrumentos que le damos para identificarlo, no tiene que llevar el donante. Y no tiene que pagar. Interrumpa, doctor, Los laboratorios tienen que pagarlo. Hay una persona que necesita sangre, ¿verdad? Aparece la sangre. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento para llevarle a su organismo esa sangre? ¿Se refiere para donarla? No, Para no hice la transfundirla. pregunta Para correctamente. transfundirlo. Hay una persona que necesita sangre, ¿verdad? Hay un donante que da la sangre, se comprueba y todo. Bueno, entonces a esa persona que necesita sangre, ¿qué se hace para que la sangre penetre en el organismo?
Bueno. No, sencillamente cuando se retira del banco se lleva al establecimiento donde está el paciente y mediante un bajante especial que tiene filtros se le inyecta como si se le estuviese inyectando un suero. La sangre dura aproximadamente pasándose unas 3 horas, dependiendo de la emergencia, de 2 a 3 horas. Y es sencillo. Doctor, una persona... yo tengo brevemente una pregunta, doctor. Una persona que consuma drogas, una persona que usa estupefacientes, una persona así puede donar sangre. No, señor, no, es diferido. Y una persona que haya consumido bebidas alcohólicas recientemente, para ir a donar, hay un tiempo. Sí. ¿Cómo se hace eso? Ese es diferido por 24 horas. El que consumió bebidas alcohólicas tiene que durar 24 horas sin ingerir bebidas alcohólicas y sin donar la sangre. Las personas que donan drogas no son rechazadas, son diferidas por 1 año. Perdóname, de esta conversación nos llama el doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional, dependencia del Ministerio de Salud Pública. Dice que existe un proyecto de hacer de la sangre un bien público. En un momento dado vamos a coordinar con el doctor Sin para hablar aquí de ese Hemocentro Nacional del Ministerio de Salud Pública. Gracias por la sintonía. Última pregunta por mi parte. Pero como tú tienes 19 preguntas, esa pregunta la dama quiere hacer una pregunta. Cada pregunta que él hace, señor director, disminuye la cantidad de personas que pueden ir a donar sangre. Primero, ya, porque es lo que está tratando es de disminuir la posibilidad de que la gente vaya a donar sangre. En cada pregunta que usted hace, el porcentaje disminuye. No, yo estoy tratando de que la población pueda eliminar muchos de los tabúes que tiene. Porque mire lo que dijo el doctor ahora con lo del alcohol. Hay personas diferidas por 24 horas. Y el tema de las drogas, bueno, por 1 año sin consumir estupefacientes. Ahora, la pregunta que tengo en este momento es... Julieta, una pregunta. ¿Hasta qué edad puede donar una persona? ¿Hasta qué edad se puede donar sangre? Hasta los 65 años de edad y desde los 18. Okay. Menores de edad con autorización de su padre o tutores, pero de 18 hasta 65 años de edad. Ya tú sabes, no puedes donar. Adelante, para Julieta. Que la respuesta sea un poco más amplia, no es más explícita, ¿no? La pregunta muy interesante de Nayib y la respuesta suya por igual interesante, pero quizás se podría abarcar un poquito más, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, una persona de más edad de esa establecida, si urgentemente necesita sangre y ahí está la sangre, bueno, ¿se deja morir a la persona o se le pone la sangre sin importar la edad que tenga? Sí, no, una persona después de los 65 años de edad puede donar con autorización del médico que esté evaluando. Si el médico evaluador ve que esa persona es saludable, que no coge riesgo, para él la donación, pues lo pueden poner a donar. Un hombre puede donar 4 veces al año, una mujer 3 veces al año. O sea, una mujer puede donar cada 4 meses. Yo hice mal la pregunta. Sí. La persona está ahí, tiene 70 años, 75, lo que sea, pero está grave. Y entonces necesita sangre. La sangre está ahí. ¿Qué pasa? ¿Se le deja morir o se le pone la sangre? No, hay que ponérsela. No. Para recibir la edad, no hay límite. No. Doctor, a propósito de la intervención del doctor Sin, se está trabajando en un hemocentro. Los bancos de sangre juegan un papel fundamental en el servicio que va a ofrecer el hemocentro. ¿Cómo es que se va a dar esa coordinación entre los bancos de sangre y el hemocentro? Porque hasta ahora teníamos entendido que todo ese proceso de tamizaje de la sangre se iba a realizar era en el hemocentro. Entonces, si nos puede explicar un poco esa parte. Sí, un saludo al profesor, el doctor Sin, director del hemocentro. Yo sé que el doctor Sin es un gran gerente y que va a sacar a flote este hermosísimo proyecto que lo es el Hemocentro Nacional. Yo sé que la Cruz Roja y el Banco de Sangre están abiertas a cualquier conversación para así tener la logística de cómo se va a dar esta simbiosis entre el Hemocentro y la Cruz Roja. La Cruz Roja Dominicana, el Banco de Sangre, quiero que sepan que tiene unos 72 años de servicio ininterrumpido. Desde 1949
está funcionando el Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. O sea que la experiencia que tenemos es una experiencia de 72 años y la ponemos a su servicio también. Doctor Miguel Sanz Flores, ya el tiempo se nos está yendo y nos gustaría conocer, la Cruz Roja Dominicana tiene una cantidad de ambulancias al servicio del 911, pero también el personal. Háblenos de una ambulancia de servicio de emergencia. ¿Qué tiene esa ambulancia y qué garantías hay para el ciudadano de que va a recibir las atenciones de personas con la capacidad de salvar la vida atendiendo de inmediato una urgencia? No delivery de enfermos. No, nuestra ambulancia básica tiene un personal capacitado. Básica, que hay una ambulancia básica. Sí, y hay otra que es avanzada. Avanzada, vamos a ver. La básica que tiene ese personal, nosotros nos preocupamos por que sea bien capacitado en primero auxilio y en todo lo que tenga que ver para atender satisfactoriamente y oportunamente cualquier tipo de emergencia. Y cada cierto tiempo hacemos refrescamiento a ese personal. Tenemos paramédicos y médicos también. El chofer también tiene que saber actuar para servir de auxiliar a ese equipo. ¿Y qué equipos tiene? La ambulancia tiene todo lo necesario para atender una emergencia. Tiene oxígeno, camilla de trauma, cuello ortopédico, férula, RCP. El RCP. Sí, ambú. Y todo eso lo tienen, todo lo necesario, glucómetro, que es lo primero, el efimomanómetro, estetoscopio, o sea, tiene todo lo básico. No que interrumpa. Siguiendo la línea del maestro Nayib Chaede, la última pregunta por mi parte. Alguien reclama que ese niño es mío. La mamá dice, no, es de mi marido. Y el marido dice, ese niño es mío. Entonces el reclamante pide una evaluación a través de la sangre. ¿Qué es lo que se hace? Sí, doctor, señor Álvaro. Primero que aunque la sangre se podría ver si esa persona dijo no se toma la tipificación específicamente de la sangre en los tribunales para determinar si el hijo es de una persona o no. Ya hay otro laboratorio, otras pruebas que se hacen, esa prueba de paternidad que la hacen en el país, esa es la que los tribunales aceptan, pero no una tipificación de sangre. ¿Y antes cuál era el procedimiento? O sea, cuando se utilizaba la sangre, ¿cuál era el procedimiento que se hacía? Antes del ADN. Del ADN, bueno, se tomaba, sí se llegó a tomar lo que era la tipificación, pero eso se cayó en desuso hace mucho tiempo. Ya no se utiliza para determinar si un niño es de una persona o no, lo que es la tipificación. En ese tiempo que Felipe pregunta, cuando no existía la prueba de ADN, lo que se hacía era mirar bien la cara del vecino. Doctor Sanz, ya por mi parte también una última pregunta. La Cruz Roja Dominicana, ¿qué vinculación tiene con la Cruz Roja Internacional? ¿Qué tipo de asistencia o parámetros generales tienen ustedes que seguir, por ejemplo? Nosotros somos parte de la Federación Internacional. Somos parte de ese engranaje y nos debemos, estamos ligados a los convenios de Ginebra y a unos principios fundamentales que emanan de ese comité internacional. Doctor, hay un gran evento que se anuncia en la República Dominicana. Háblenos de esta actividad de la Cruz Roja Mundial, Internacional y la Cruz Roja Dominicana. Cada 4 años el Comité Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja celebra asamblea eleccionaria y lo celebra en diferentes continentes. Y eso por elección se elige dónde va. Y en el 1919, en diciembre del 19, en una asamblea en Ginebra, se fue a elecciones para elegir el lugar de la próxima Asamblea Mundial. Y República Dominicana concursó y obtuvo
la sede va a ser acá en República Dominicana. Toca ahora Doctor, ¿sí? doctor. No, termine para yo. Toca en el 2020, en diciembre del 2021, pero debido a la pandemia, en el mes pasado se resolutó, el Consejo de Gobierno de la Cruz Roja Internacional resolutó que se va a celebrar en el primer trimestre del próximo año y que será la sede aquí en República Dominicana, específicamente en Bávaro. Sí, será presencial. Y es bueno decir que ahí estará la Z101 con un programa especial con la Cruz Roja Internacional desde la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. Don Álvaro, adelante. Doctor, usted dirá esta pregunta, usted dirá, ay caramba, pero es que el viejo don Álvaro está pasado. No voy a hablar de la novela de Jane Eyre sobre Drácula, esas cosas, ¿verdad? Nada parecido. Pero se puede dar el caso en algún país donde existan personas que les gusta chupar la sangre. ¿Cómo fue, doctor? Sí, puede darse el caso. Lo único que usted sabe que la sangre tiene proteína y todo eso, y una serie de sustancias. Exacto, el organismo lo que va a hacer es que va a digerir esa sangre. Por eso es que la persona cuando tiene sangrado digestivo, las evacuaciones son color negra, por lo que señaló el señor del hierro. Porque cuando se descompone el hierro, producto de los jugos gástricos, la sangre, esa sangre digerida se torna negra. Pero doctor, sí. Usted señala que sí, que hay personas en el mundo que chupan la sangre. Entonces eso quiere decir que hay vampiros. Podemos llamarle así. Gracias al doctor Miguel Sanz Flores y a todo este equipo, doctor César Matos, Eduardo Rosario. Gracias por estar con nosotros. Llévate la sangre, Cundo.